Bien, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de julio, o el presente año 2019. Excusar la asistencia del señor alcalde por problemas de carácter personal y familiar. Damos comienzo con el primer punto, comunicaciones. Hay un decreto de delegación de 11 de julio de la facultad para otorgar concesiones administrativas sobre osarios por plazo de 45 años y títulos de nichos, osarios y sepulturas en don Manuel Escalante Romero. Se comunica también el decreto de 10 de junio por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018, cuyos acuerdos son los siguientes: aprobar la liquidación, que presenta un remanente de tesorería de 2.629.907,79 euros. Segundo, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, ese remanente, así como se destinará a amortizar deuda por 1.930.482,94 euros, incorporar los remanentes de crédito que resultaren de la liquidación del ejercicio 2018. Asimismo, se da cuenta del informe emitido por intervención con fecha 4 de abril referido al resumen anual del control interno y el informe de intervención de seguimiento del plan de ajuste aprobado al amparo del Real Decreto Ley 17/2014 y el informe de intervención de 9 de julio de 2019 sobre el plan de ajuste aprobado por el Real Decreto Ley 17/2014. Pasamos al segundo punto, ratificaciones. Sí, se trata de la ratificación del decreto de 16 de abril, referido a dotación de instalación de estanterías móviles para el archivo municipal y solicitud de subvención al área de concertación de la Diputación Provincial de Sevilla. Simplemente en este punto, si hay alguna intervención, yo simplemente decir que en el día de hoy se nos ha comunicado ya la concesión de la subvención. ¿Vale? Sí, hay que ratificar la subvención. ¿Votos a favor? Se aprueba se ratifica la subvención. Punto tercero, estudio de las alegaciones al Plan Municipal de Vivienda y Suelo y aprobación del mismo si procede. Este expediente es conocido en la comisión informativa celebrado el pasado viernes, en el que se conoce que ha habido dos alegaciones presentadas por el Grupo Amamorón, constando informe sobre las alegaciones, y se propone al Pleno desestimar las alegaciones formuladas por el Grupo Amamorón en base al informe emitido con fecha 10 de enero de 2019 por la empresa Territorio y Ciudad, redactora del Plan Municipal, aprobar definitivamente el Plan Municipal de Vivienda y publicar el acuerdo de aprobación, así como el texto íntegro del documento. Este dictamen es aprobado con los votos favorables del Grupo Socialista y las abstenciones del resto de grupos. Bien, es la aprobación. Bueno, en un principio es estimar o no estimar las alegaciones que se han presentado a la aprobación inicial del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Por recordar un poco, este es un plan que viene elaborando el Ayuntamiento a través de una subvención de la Consejería de Ordenación del Territorio, creo que era, o de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, para que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes pues pudiéramos cumplir con la legislación que obliga a estos ayuntamientos a tener este plan municipal aprobado y en funcionamiento. Recibimos en su día una subvención para la elaboración del plan, y el plan, en definitiva, lo que recoge, por recordar, es hacer un estudio de la necesidad de vivienda que hay en la ciudad y proponer alternativas tanto de intervención en lo que es la vivienda consolidada en la ciudad, como en los terrenos futuros para poder intervenir
en el tema de la vivienda en la ciudad, con intención de solucionar los problemas de vivienda que hay en las ciudades, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando este plan con la intención de que sea un documento de trabajo efectivo y que nos permita trabajar en la solución, en aquello en lo que no sea posible, de el tema de la vivienda en la ciudad de Morón de la Frontera. En principio proponemos, como ya se vio en la comisión informativa, desestimar las alegaciones y, una vez desestimadas las alegaciones, aprobar definitivamente el plan municipal de vivienda y someter a información pública y dar traslado a los distintos organismos pertinentes. Publicar, no es someter, publicar el documento definitivo y dar traslado a los distintos organismos. Sí, buenas tardes. Bueno, con vuestra mayoría absoluta, a partir de hoy, pues Morón va a tener su plan municipal de vivienda, pero nosotros nos planteamos la pregunta de si eso realmente va a resolver el grave problema de vivienda que tenemos los vecinos y las vecinas en Morón. Y ojalá lo resolviera, pero nosotros pues ya vaticinamos de que no lo va a resolver. No lo va a resolver porque este plan es insuficiente, porque hace falta, además del plan, un requisito previo que ustedes no tienen, y es tener voluntad política para poder resolver el problema de vivienda que tenemos los vecinos y las vecinas. Y la prueba de que ustedes no han tenido esa voluntad durante todos estos años es que en 8 años que ustedes han estado gobernando no han hecho nada en política de vivienda para resolver esos problemas. A ustedes la vivienda les ha importado muy poco, vuestra sensibilidad con los problemas de la gente en relación a la vivienda ha sido cero, y lo demuestra el hecho de que después de 8 años hayáis tenido que hacer una encuesta para conocer las necesidades que tenían los vecinos y las vecinas de Morón. Lo único que habéis hecho en vivienda ha sido gastarse el patrimonio del suelo para otras cosas que no es para política de vivienda. Lo que habéis hecho es dejar pasar trenes, como el mismo alcalde reconoció hace unos meses, en los solares de Vicente Alexander, los solares del Matadero, que han sido propuestas de Izquierda Unida durante muchísimo tiempo, los solares del Ministerio de Defensa de la Alameda, trenes y oportunidades de intervención pública que ustedes han dejado pasar. Lo único que han hecho es un plan de rehabilitación de vivienda ridículo de 25.000 euros al año, que son 2.500 euros de ayuda para 10 familias de Morón, con la gran necesidad de rehabilitación de vivienda que hay en nuestro municipio. Infinidad de problemas a las que ustedes no le han dado alternativa habitacional. Recuerdo ahora mismo pues los problemas que tienen de vivienda los pisos del Pantano, la vecina del Pantano, Antonia. Recuerdo también los problemas de vivienda que tienen los vecinos de la cuarta fase del Rancho, que muchos de ellos su competencia para arreglarlo es de este ayuntamiento, y lo poco que han hecho es urbanizar esos terrenos del Pantano, que nosotros, pues según vamos viendo el camino que siguen ustedes, nos estamos temiendo pues que lo dejen igual que los otros solares en manos de la iniciativa privada. Entonces ha habido una falta absoluta de iniciativa pública en este asunto, que lo que ha hecho es dejar libertad absoluta a la iniciativa privada en el mercado. ¿Y qué es lo que ha ocasionado eso? Pues eso ha ocasionado que nuestro municipio tenga las viviendas más caras de los municipios con las viviendas más caras de toda la provincia. No se puede creer que una vivienda, tanto en alquiler como en venta, sea más cara aquí en Morón que en el propio, por ejemplo, municipios cercanos como Utrera, que está mucho más cercano a la capital. Y el propio plan lo dice, lo dice literalmente, acceder a una vivienda en régimen de propiedad libre está cercenado para la mayoría de jóvenes que son potencialmente demandantes de vivienda hoy en nuestro municipio.
La voluntad política de hacer políticas en vivienda no lo habéis tenido en estos 8 años, pero es que nosotros estamos seguros que no las vais a tener. Por eso decimos que este plan es insuficiente. Y no la vais a tener porque la política de vivienda ni ha sido ni va a ser nunca una prioridad política en vuestra agenda, en la agenda del Partido Socialista. Para el Partido Socialista la prioridad es llevarse 2 millones de euros, como vais a llevar en esta legislatura, a vuestros bolsillos, a los bolsillos del Partido Socialista. Es vuestra prioridad porque es lo primero que habéis aprobado. Nosotros nos gustaría que también en este segundo pleno se aprobaran 2 millones de euros para resolver el problema de vivienda de los vecinos y las vecinas de Morón. Pero lo único que aprueban ustedes al año son 25.000 euros ridículos para rehabilitación. Ahí está la diferencia, medio millón de euros al año para el PSOE, 2 millones en los 4 años para el PSOE y 25.000 euros para rehabilitación. Esa es la comparación que deja clara cuál es vuestra prioridad. Para el Partido Socialista, medio millón de euros al año, y para una vecina del Llanete con 71 años, para rehabilitar su vivienda, 0 euros, porque se pasa en 11 euros la cifra del IPREN al mes. Esa es la diferencia o la prioridad política, mejor dicho, que tiene el Partido Socialista. Para poner en marcha este plan hacen falta 600.000 euros. Nosotros, sinceramente, no sabemos de dónde lo vais a sacar. Para nosotros es difícil saber de dónde lo vais a sacar con esta política de despilfarro que estáis teniendo y que habéis mostrado en nada más iniciar esta legislatura. El plan dice que el 84% de los demandantes de vivienda que están inscritos en el registro municipal necesitan promociones de vivienda que estén sujetas a ayudas públicas. Y a estas personas es a las que nosotros, desde Adelante Morón, creemos que hay que destinar todo el dinero, gran parte del dinero de este ayuntamiento. Y no solamente como cuestión digamos, de voluntad, sino que es una cuestión obligatoria, es que es obligación de la Administración garantizar que la gente tenga una vivienda digna. Los moroneros lo que necesitamos es tener una oferta de vivienda que nos permita acceder a la vivienda de forma cómoda. ¿Y eso qué significa? Tener un precio asequible que no sea más del 25% de nuestro salario y pues que un precio que o unas condiciones, un régimen de acceso a la vivienda que no tenga por qué obligarnos a hipotecarnos con los bancos. Por eso lo vamos a volver a plantear, la propuesta que tiene Adelante Morón, como hemos planteado todos estos años atrás, aunque ustedes no nos han hecho ningún caso. El Ayuntamiento de Morón tiene que hacer promoción pública de vivienda para darle a los vecinos vivienda en alquiler, para darle a los vecinos vivienda en venta-renta, en renta-venta, y también para tener vivienda propia que en un momento de emergencia habitacional, en un caso de desahucio, en un caso de violencia de género, como nos hemos encontrado en este ayuntamiento, el ayuntamiento tenga herramientas para darle una alternativa habitacional a esos vecinos. Y luego, como dice el propio plan, bueno, el propio plan no lo dice, sino que recarga que hay muchas viviendas vacías en Morón. Hay que actuar también sobre esa vivienda vacía. Primero, hay que actuar sobre la vivienda vacía que tienen los bancos. A los bancos hay que castigarlos fiscalmente por cada vivienda vacía que tengan en Morón con la que están especulando. Y hay luego que hacer medidas de fomento al alquiler con bonificaciones, el ayuntamiento actuando como intermediario para garantizar que el propietario reciba el precio reciba el alquiler cada año, cada mes. Bueno, todas esas medidas pues que se están llevando en muchos ayuntamientos, entre ellos en Sevilla, en Vicesa, donde también, por ejemplo, el ayuntamiento está comprando esas viviendas vacías y las está colocando en el mercado en forma de venta y en forma de alquiler. Teniendo tantas viviendas vacías también, como dice el plan, que están además en mal estado, pues nosotros, más que construir, lo que vemos que deberíamos de encaminar este asunto por la rehabilitación, por arreglar todas aquellas viviendas que se encuentran en mal estado y sobre todo en las zonas que son más humildes. También trabajar por la adaptación de la vivienda
para las personas que tienen movilidad reducida, teniendo en cuenta que vamos hacia una población que cada vez va a estar más envejecida, y por supuesto desde este ayuntamiento actuar para impedir los desahucios a los vecinos y a las vecinas de Morón, que los vecinos no tengan por qué ir a la sede del Partido Comunista de Morón, a la sede de Izquierda Unida, a que los militantes del Partido Comunista, los militantes de Podemos, tengamos que estar en la puerta de los bancos impidiendo los desahucios a la gente, que sea este ayuntamiento el que el que se ponga delante de esa lucha. Y eso es lo que hay que hacer, y eso se puede hacer, y eso además es fácil de hacer, eso no es complicado de hacer. Nosotros lo demostramos a diario en todos aquellos pueblos en los que nosotros estamos gobernando y ponemos en práctica todas estas políticas. Nosotros creemos que de este plan lo que sobra son los pelotazos urbanísticos que vienen también recogidos en el PEGO, como los que se le van a beneficiar, se le van a conceder a Sánchez Alcalá o Angelote, los amigos estos con los que os vais de comilona, mientras los trabajadores están en la puerta de la fábrica, y sobra también, nosotros creemos, tanta construcción de vivienda nueva, porque, como dice el plan, con una vivienda vacía de cada 4 que hay en Morón, lo que necesita el plan es darle uso social a esa vivienda, más rehabilitación y más medidas para fomentar el alquiler. Nosotros también vemos mucha falta de concreción en este plan, por ejemplo, en las medidas del fomento del alquiler se remite, es una respuesta que se le da, una alegación que hace AMA, ¿no? Se remite a nuevos instrumentos que tengan que desarrollar esa idea de medidas de fomento del alquiler. Nosotros sospechamos que eso es dar una patada para adelante y que nunca se van a poner en práctica esas medidas. Creemos que el plan cuantifica una inversión que para este ayuntamiento va a ser muy difícil de soportar, más teniendo en cuenta todas las rebajas que se le hacen al PEGO a los grandes propietarios que se van a llevar los pelotazos urbanísticos de los impuestos que tienen que pagar a este ayuntamiento, y como no es el plan que nosotros hubiéramos puesto sobre la mesa, pero para no tampoco ser un obstáculo en una cuestión que nosotros creemos que es meramente un trámite para acceder a una serie de subvenciones, nuestra posición y nuestro voto va a ser una abstención. Gracias. Adelante, Partido Popular. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. El Partido Popular va a votar favorablemente a este Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Morón de la Frontera, porque, bueno, como se ha dicho aquí, abre muchas posibilidades, ¿no?, para que puedan venir subvenciones y puedan venir otro tipo de ayudas a Morón, ¿no? Pero sí es verdad, y en parte estoy de acuerdo con la intervención de la portavoz de Adelante Morón, que bueno, un plan no se puede quedar en papel mojado, es decir, un plan no sirve para que antes de las elecciones se haga campaña electoral con él, se llame y se haga una encuesta a los vecinos de Morón diciendo si necesitan vivienda y si que se van a construir tantas viviendas, porque la realidad habla por sí misma, ¿no? La última vez que hubo una promoción pública en Morón fue gobernando el Partido Popular, que fue el edificio que hay justo al lado de los depósitos del rancho. Esas fueron las últimas viviendas públicas que se hicieron en este pueblo, las últimas, sí, hace más de 10 años, con lo cual la política en vivienda pública que ha hecho el Partido Socialista es nula. De hecho, las parcelas de Vicente Alexander, ¿cuántas veces han sacado concurso público? Yo creo que van por 3 o 4 veces, ¿no? Con lo cual demuestra claramente cuál es el hándicap o la negativa de ese proyecto de vivienda que tiene el Partido Socialista para Morón. Aún así, a pesar de las alegaciones que se han presentado, como esas alegaciones han sido contestadas correctamente por Territorio y Ciudad, por la empresa que está redactando el Plan General de Ordenación Urbana, entendemos que es una oportunidad que se plantea para Morón tener este plan de vivienda, pero claro, el plan, vuelvo a repetir, no para que se convierta en papel mojado, no para que se haga política con él, no para que se venda 18 veces en los medios de comunicación y al final no se haga nada, que es lo que suele hacer el Partido Socialista cuando gobierna y lo que ha pasado en estos 8 años. Porque, como digo y repito, la última promoción de viviendas públicas que se hizo en este ayuntamiento se hizo por el Partido Popular en el rancho, al lado de los depósitos de agua que hay en esa barriada. Por tanto, entendemos que el plan es necesario, vamos a votar favorablemente a este plan, pero lo que queremos es que se ponga en marcha, y se ponga en marcha
con todas las consecuencias y que se hagan realmente viviendas públicas para las personas en Morón de la Frontera. Gracias. Alba Morón. Bien. Bueno, nosotros lo primero que queremos pedir a quien hoy dirige el Pleno es que se realicen dos votaciones en este punto. Una votación respecto a las alegaciones, son las alegaciones presentadas por Alba Morón, porque evidentemente nosotros queremos votar en contra de la desestimación, y después ya una votación para la aprobación del plan, porque nosotros no queremos votar en contra de la aprobación del plan, porque consideramos que el plan de vivienda y suelo es necesario aprobarlo, aunque el contenido concreto del plan no es totalmente con el que estamos de acuerdo. Así que nos gustaría que se hicieran esas dos votaciones por separado. Y también decir que en la explicación de las alegaciones, que es lo que vamos a hacer primero, pues bueno, nosotros no nos gusta hacer intervenciones largas, pero en este caso vamos a tener que extendernos un poco, porque tenemos la sensación bastante fundada que el equipo redactor del PGOU, que es el mismo del Plan de Vivienda, Territorio y Ciudad, directamente vio las alegaciones y vio que las alegaciones las presentaba Morón y directamente decidió que las iba a desestimar, y luego se ha buscado los argumentos para desestimarlo, cuando de hecho los argumentos que pone en muchas de las cosas nos dan la razón, ¿no? Queremos decir que además las alegaciones que nosotros poníamos en este caso al plan de vivienda no eran alegaciones, digamos, negativas, en el sentido de que cosas que estuvieran mal, sino que todas eran en sentido propositivo, en sentido de propuesta. Bien, uno de los puntos fundamentales era que la definición de la demanda de vivienda, se centra en contar la necesidad de vivienda en el municipio sin atender a caracterizarla en base a aspectos como la capacidad de acceso. Es decir, no es lo mismo la demanda de vivienda que las personas que, además de demandar vivienda, tienen capacidad para acceder a esa vivienda. En el informe de Territorio y Ciudad, que por cierto, lo primero que tengo que decir y criticar es que este plan se hace corriendo, y eso lo sabe este equipo de gobierno, porque efectivamente viene una subvención y había que hacerlo corriendo para poder pagarle a Territorio y Ciudad esa subvención por hacer este plan. Territorio y Ciudad se ha llevado ya cerca de 400.000 euros en factura de este ayuntamiento por realizar un PGOU que no sale para adelante. Volviendo al plan de vivienda y suelo, que es lo que aquí nos trae, decir que en el informe de respuesta a las alegaciones, los redactores del plan señalan que en dichas alegaciones se confunden los conceptos de necesidad y de demanda con la problemática de acceso a la vivienda, hasta tal punto de tratar de unificar ambos cuando son diferentes, sin perjuicio de la relación que tienen. No obstante, debe clarificarse que una persona puede demandar una vivienda y no tener posibilidad de acceso a la misma, lo cual no quiere decir que no la necesite, y por tanto debe ser considerado demandante potencial. Eso es exactamente lo que nosotros decíamos en nuestra alegación. Sobre esta cuestión, en el documento del plan aprobado inicialmente, hace un año, el plan se aprobó en mayo de 2018, señala en su página 57 que, atendiendo al número de hogares, como ya se ha puesto de manifiesto con anterioridad, necesidad y demanda de vivienda deben ser separados, deben ser disgregados. El concepto de necesidad incluye todas las viviendas que sería necesario habilitar para atender a todas las necesidades expresadas y constatadas de una población residente, mientras que el concepto de demanda atiende a factores que relacionan tipo de vivienda con capacidad de acceso a la misma. Es decir, insistimos en que no es lo mismo necesitar una vivienda que poder tener capacidad adquisitiva para acceder a ella. En este sentido, y como señala el informe de las alegaciones, el plan realiza un diagnóstico donde se analiza la situación socioeconómica de la población de Morón. Se incluyen datos del registro de demandantes. De hecho, en ese diagnóstico se separa, se disgrega entre demandas de vivienda que no conllevan medidas sociales y aquellas que sí requieren medidas sociales, por vincularse a colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión residencial, según datos actuales de servicios sociales, en total 63 familias. Sin embargo, dentro del grupo de demanda que no conlleva, que no necesita medidas sociales, se incluye en el plan la demanda de vivienda por emancipación. La emancipación fundamentalmente es para las parejas jóvenes, y la verdad que nos sorprende que la demanda de vivienda correspondiente a núcleos familiares sin hogar propia, a viviendas principales en mal estado y a los inscritos en el Registro Municipal de Vivienda Protegida, lo que supone un total de 2.584 unidades.
A nosotros nos sorprende que se considere que la necesidad de vivienda por emancipación no sea una necesidad de vivienda que necesite ayudas sociales, porque es precisamente uno de los grandes problemas en Morón, la cantidad de parejas jóvenes que no pueden emanciparse, que no pueden salir de la vivienda familiar. Hay otro apartado, como es que hay una falta de propuestas de actuaciones en materia de vivienda vacía. Eso lo decimos en las alegaciones y ahora mismo lo afirmamos también. Respecto al estudio de vivienda vacía, efectivamente, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo vuelve a realizar un diagnóstico adecuado sobre esa problemática, sobre la vivienda vacía. Sin profundizar en los datos aportados, se señala el número de viviendas vacías detectadas en el municipio, atendiendo a diferentes parámetros como el padrón, el consumo de agua, y se localizan dentro de la localidad, señalándole su estado de conservación y de antigüedad. Nosotros ya hemos dicho también muchas veces que en el tema hay que tener también en cuenta las características que puede tener Morón y otras poblaciones cercanas a Morón con respecto al tema de la emigración. O sea, hay viviendas que están vacías y no tienen consumo de agua, pero no se pueden considerar viviendas vacías en el sentido de que están vacías porque puntualmente esa familia está en emigración fuera de Morón, pero no tiene, digamos, una intención de deshacerse de esa vivienda, ¿no? En ese punto, en ese sentido, no hay que considerar la vivienda vacía a esos efectos, ¿no? Porque de hecho son familias que retornan cuando termina su periodo de migración y usan esa vivienda que tienen. En ese punto, el informe de alegaciones al plan señala que una vez realizado ese estudio parece necesario profundizar en la definición de medidas para la puesta en uso de las viviendas vacías, eliminando las que he dicho antes, entendiendo que en línea con los puestos en el apartado anterior sería una vía asequible de acceso a la vivienda y adecuada a las capacidades económicas de parte de los demandantes detectados. En esto se nos responde que sí que hay medidas concretas para la vivienda vacía, pero se dice que son medidas indirectas. Y las medidas indirectas que se dicen es las inversiones que se están haciendo en arreglar las calles. Y de verdad, eso no es una medida para potenciar el uso de las viviendas vacías. Las calles se tienen que arreglar porque se tienen que arreglar, porque los ciudadanos pagan los impuestos para que las calles estén arregladas, y eso hay que hacerlo también, y es una medida que es importante dentro de un plan de vivienda y suelo, pero no una vivienda que incentive el uso de las viviendas vacías, ¿no? Concretamente, se deriva muchas veces en el plan a lo que se llama el Plan de Vivienda y Suelo, concretamente el Plan, de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía de los años 2016 a 2020. Claro, estamos ya a mitad del 2019, el programa de la Junta de Andalucía se acaba ya el año que viene y muchas de las ayudas que están en ese plan ni siquiera va a poder llegar a acceder el Plan de Vivienda y Suelo municipal porque se va a acabar el plan antes de que esa vivienda. Nosotros lo que criticamos es que no hay una política concreta, como sí la hay, y lo poníamos en el ejemplo de nuestras alegaciones. Si, por ejemplo, ha hecho Emasesa en Sevilla, en Visesa, la empresa de vivienda de Sevilla, donde ha hecho un plan concreto de adquisición de vivienda para ponerlas en uso, adquisición de vivienda vacía, bien para ponerla en régimen de alquiler o bien directamente para comprarla y luego ponerla a disposición de la gente. Nosotros también criticamos que se confía casi exclusiva en la promoción de viviendas propuestas en el PGO, de viviendas nuevas. Nosotros creemos que hay que actuar más sobre la vivienda existente en muchos barrios de Morón, que lo que necesita es rehabilitación, y que el diagnóstico y objetivos expuestos en el plan no se ven reflejados en la evaluación económica y financiera del mismo. Esto es una de las cosas más importantes. No vemos que haya una concordancia entre las propuestas, que son propuestas muy generales las que hace el plan, y la dotación económica que se da para esas propuestas. Y está clarísimo que unas propuestas, si no tienen verdaderamente una dotación económica bien fijada, luego se quedan la mayoría en el aire. Con respecto a que no se ha realizado un proceso participativo adecuado, me voy a limitar simplemente a decir, estuve viendo el expediente, el proceso que se hizo de encuestas online tiene 15 encuestas. 15 encuestas para realizar el plan de vivienda y suelo de una ciudad como Morón con 28.000 habitantes no es representativo, no significa nada. Los tantos por ciento que se ponen en el plan de vivienda respecto a 15 respuestas, es que eso no tiene representación ninguna, representatividad ninguna. Entonces, el proceso participativo no se ha hecho bien. Es verdad que no era absolutamente obligatorio, no está en la legislación dicho que hay que hacer el proceso participativo de cierta manera. Había una guía metodológica, se hizo
Insisto, se hizo muy rápido y por eso tampoco hubo nada más que 15 respuestas. Por lo tanto, seguimos considerando que no se ha realizado un proceso participativo y además nos molesta especialmente que se haya quitado ese dato. O sea, en el plan de vivienda y suelo se ponen los porcentajes de las respuestas, pero claro, es que los porcentajes de 15 respuestas es que de verdad que no tienen ninguna interpretación, o muy poca, ni comparada con la población de Morón, ni comparada con los demandantes de vivienda en Morón. En ese sentido, esperemos que sí que se haga ahora una verdadera participación ciudadana, y en eso se lo decimos a la nueva concejal de participación, para que verdaderamente se hagan una encuesta ahora con los demandantes de vivienda, concretamente para el desarrollo de las viviendas del pantano, y en general todavía, una vez que se ha hecho el plan, se pueden hacer ese tipo de consultas. Y por último, la falta de financiación, según informe de intervención del Ayuntamiento, no hace viables las propuestas. Cuando nosotros hacemos las alegaciones en mayo de 2018, el informe de intervención que constaba en el expediente decía claramente que no había capacidad económica por parte del Ayuntamiento para abordar las inversiones que se planteaban en el plan de vivienda. Ahora en las alegaciones se nos contesta que la situación económica del Ayuntamiento ha cambiado. Bueno, nosotros lo que pensamos que en ese caso lo que tenía que haber habido es un nuevo informe de intervención para esta aprobación definitiva. Si verdaderamente las condiciones financieras, según dice quien contesta las alegaciones y el equipo de gobierno, son tan diferentes a cuando se hicieron en mayo de 2018, echamos de menos que hubiera un nuevo informe de intervención para esta aprobación definitiva. Y el último punto es sobre la creación de una oficina municipal de la vivienda. El plan contempla la creación de esa oficina municipal de la vivienda. Nosotros damos un pasito más y proponíamos como propuesta que se creara una empresa municipal de la vivienda, el suelo y de muchas cosas más, porque se está viendo que, sobre todo con las modificaciones legislativas que hizo el Gobierno de Rajoy, hace falta esa empresa municipal para rescatar una serie de servicios y, desde luego, para hacer la promoción de vivienda que esperamos que se haga en la vivienda del pantano, y que este equipo de gobierno no planifique otra vez todo durante los 4 años para poder usarlo, rentabilizarlo en las próximas elecciones municipales de dentro de 4 años. La propuesta de crear una oficina local de vivienda y de una empresa municipal, si es verdad que la empresa municipal necesita unos pasos diferentes, que tienen que ir aquí al Pleno Municipal y aprobarlo de una cierta manera, pero en el fondo la idea es la misma. En definitiva, las propias respuestas que se dan a las alegaciones de AMA, muchas de ellas no desestiman las alegaciones, sino simplemente hace una valoración, una discusión sobre las opiniones que pone AMA en su documento y los que pone en el plan de vivienda, pero sin embargo hay una decisión premeditada en el sentido de que antes de leer siquiera las alegaciones ya se había predecidido que se iban a desestimar por parte de los redactores, y luego lo que se hace es justificarlo. Desde luego nosotros no estamos de acuerdo con la desestimación. Sí estamos de acuerdo y digamos, no votaríamos en contra de la aprobación del plan, porque lo que sí que vemos que es mejor que este ayuntamiento tenga ya este plan de vivienda a que no tenga ningún plan de vivienda como hasta la fecha. Gracias. Bien. Para defender el punto que trae el equipo de gobierno, ¿no?, con el tema de la desestimación de las alegaciones, creemos que está suficientemente rebatida cada una con independencia de que los grupos municipales entiendan de que no se han contestado suficientemente. Se habla no solo en el informe de los redactores del plan municipal de vivienda, de la propuesta que traemos aquí, de lo que son el número, o sea, lo que son las personas potencialmente demandantes, ¿vale?, que se habla y se especifica por parte de los redactores del plan, y también se habla en el informe de los técnicos municipales a ese respecto. El documento que analiza las alegaciones presentadas, por un lado, tiene todo un apartado referente a la demanda de vivienda, todo un apartado referente, no me voy a extender en explicarlo. El documento que resuelve las alegaciones dice señalar respecto a esta cuestión del patrimonio municipal
se hace un análisis detallado y pormenorizado de la situación actual de las viviendas vacías en el municipio de Morón, trata todo un apartado sobre las viviendas vacías en Morón y cómo abordar esa situación. El plan habla también de los barrios donde se localizan gran parte de las viviendas vacías. También hay un apartado referente a eso, hay un apartado en el que se habla del número de viviendas que son, o el número de viviendas que son necesarias, habla también de la financiación del plan, habla también de la inversión, o sea, de la inversión municipal y que parte de esa inversión ya se está haciendo, y por contestar un poco también en ese sentido, o sea, que es que está suficientemente rebatido cada una de, entendemos, el equipo de gobierno está suficientemente rebatido cada una de las argumentaciones que se han propuesto aquí como alegaciones al plan. En algunas otras valoraciones, decir de que no se cree que el Partido Socialista, que el equipo de gobierno tenga intención de trabajar en favor de la vivienda, bueno, son apreciaciones que nos tiene acostumbrados a la portavoz en esta ocasión de Adelante Morón. Siempre hace ese tipo de acusaciones de suposiciones. Le tengo que decir a la señora Marina que han pasado distintos equipos de gobierno de distintos colores políticos por esta corporación municipal a lo largo de la historia de la democracia de este ayuntamiento. Ninguna ha intervenido con dinero de patrimonio municipal, ha intervenido en el suelo en Morón de la Frontera. Ninguna. Ha pasado Izquierda Unida, el Partido Popular varias veces, incluso el Partido Socialista. Este equipo de gobierno está interviniendo económicamente con presupuesto propio. Este que está aquí, cuando Izquierda Unida tuvo la responsabilidad de vivienda en la Junta de Andalucía, fue a reunirse con los responsables de Izquierda Unida, que llevaban la Agencia de Vivienda y Rehabilitación, que se le cambió hasta el nombre, ¿vale?, y se nos negó que iba a haber inversiones en Morón en el tema de construcción de viviendas. Si alguien cree que el Ayuntamiento de Morón va a solucionar por sí el problema de la vivienda en Morón, bueno, no solo es que esté engañando a los ciudadanos y a las ciudadanas de Morón, se está engañando a sí mismo. El Ayuntamiento de Morón no tiene capacidad ni financiera ni técnica, y sobre todo financiera, de resolver el problema de la vivienda en Morón de la Frontera. Podemos incidir en la solución de la vivienda, que es lo que pretende el plan municipal y las propuestas que hace el plan municipal, incidir. La Junta sí tiene capacidad, y ya le digo que yo me reuní con el responsable, un tal Indalecio, creo que se llamaba la persona con la que me reuní, un responsable de Izquierda Unida, y que me negó rotundamente que se fuese a invertir, porque la política de la Junta iba en el tema de la rehabilitación y no de la construcción de viviendas. En Morón hace falta rehabilitación, pero también hace falta construir. Bueno, tengo las notas, no las tengo aquí porque no tengo las notas. Bueno, insisto, con la financiación del plan municipal, se cuestiona también la financiación del plan municipal. Bueno, pues en el 2018-2019 ya hemos invertido más de lo que propone el plan municipal, porque quiero recordaros que en el estudio de detalle número 18 ya este ayuntamiento, con recursos propios y con recursos de subvenciones, ha invertido ya 700.000 euros en el estudio de detalle número 18, para poner en carga viviendas con protección, para intentar de incidir en el mercado de la vivienda en Morón de la Frontera. 700.000 euros, que ya se recogía en el plan municipal, y ahora vamos a pelear porque se va a abrir el plan de rehabilitación, las subvenciones del plan de rehabilitación de viviendas. Se nos ha comunicado hoy que se van a abrir ya las subvenciones y estamos pendientes a ello, para invertir los 82.362 euros estimados que recoge el plan para intervenir en los pisos de la barriada del Pantano, la calle Lirio, calle Jazmín, y los 385.000 euros que se proponen en la barriada del Rancho. Igual que nos hemos buscado la vida para invertir esos 700.000 euros, de los cuales apenas 120.000 euros creo que pone el Ayuntamiento de Morón en el estudio de detalle 18, una inversión de 700.000 euros, y la inversión municipal solo ha sido de unos 120.000 euros, igual vamos a hacer para conseguir esos apenas 400 o 500.000 euros que solucionarán los problemas habitacionales de dos barriadas importantísimas en Morón de la Frontera, sobre todo problemas de accesibilidad
en los pisos de calle Jazmín, calle Lirio y en los pisos de la barriada del Rancho, que la población envejece y tienen problemas para acceder a sus viviendas, y el plan municipal recoge intervenir para solucionar esos problemas habitacionales. Los 1.488 euros que recoge el plan para en el 2018 para la creación del inventario y todo lo demás, vamos a ponerlo en marcha, porque para eso, para 3.000 euros, apenas 3.000 euros para esas dos propuestas las tenemos. En definitiva, el plan municipal es un mandamiento legal que tiene el Ayuntamiento de Morón. Es un mandamiento legal de que nos dotemos de esa herramienta para poder, primero, acceder a las subvenciones, tanto del Ministerio como de la Junta de Andalucía. Ya tenemos este plan. A partir de hoy tenemos este plan que nos va a habilitar el poder acudir a las subvenciones que salgan para temas de rehabilitación, construcción de vivienda, porque aquellos ayuntamientos que no tengan el plan aprobado no van a poder ni acceder a las subvenciones. Ya con la aprobación definitiva que hacemos hoy aquí podemos asumir. Se hacen propuestas y, como todos los planes, tendrá sus revisiones y veremos dónde estamos fallando y dónde no estamos fallando. Pero hay una voluntad política. De hecho, en esta ocasión, por primera vez, en esta legislatura, por primera vez aparece la figura del concejal de vivienda, que antes estaba de una forma camuflada, y ahora va a haber responsable directo al cual va a poner cara para que podamos ver cuáles son las iniciativas que se hacen en este sentido. El proceso participativo es el que hemos podido poner en marcha. Es muy complicado poner procesos participativos y que haya participación real de la gente. Es complicado, tenemos que aprender y mejorar los mecanismos para eso. Hicimos no sé cuántas ruedas de prensa, cuántos comunicados hicimos para que la gente viniese al ayuntamiento a proponer iniciativas a través de la web, a través de la Oficina Municipal del Consumidor, y desafortunadamente fueron 15 personas las que participaron, y fue un buen porcentaje, teniendo en cuenta que en otros ayuntamientos la participación desgraciadamente aún fue peor. En definitiva, es el compromiso del equipo de gobierno aprobar este plan municipal de vivienda, empezar a trabajar en la puesta en marcha del mismo, empezar a intervenir en el mercado de la vivienda en Morón de la Frontera para facilitar que haya más vivienda de promoción pública y con ayudas públicas, y en definitiva en el camino iremos viendo si es el mejor plan o es un plan que tendremos que ir reformando, pero en principio es un buen instrumento de partida para incidir en el mercado de la vivienda en Morón de la Frontera, de la vivienda y del suelo, porque muchas veces es más importante incidir en el suelo que en la vivienda, porque claro, se me pone el ejemplo de Utrera o el tema de Envicesa, y es que Morón no tiene suelos, el único suelo que hay es privado, y por lo tanto es muy difícil incidir en el mercado de la vivienda. Por eso nosotros también tenemos gran interés en que definitivamente se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana, porque podrá permitir primero disponer de suelo con para vivienda pública, y luego suelos para que el ayuntamiento pueda también disponer de ellos para incidir en el precio de la vivienda y en el precio del suelo. En definitiva, defendemos nuestro plan como un buen plan para inicio, y dispuesto a su revisión una vez que esté aprobado definitivamente y estemos trabajando en el mismo. Sí, solicito la palabra, Ignacio. Perfecto, sin problema. Ignacio, es un tema que creo que merece la pena. Yo también lo veo muy interesante, además, porque hay mucho que hacer todavía en Morón. Yo creo, Ignacio, que tu intervención no ha sido honesta, ¿no? Porque yo pienso que la inacción que ha tenido durante 35 años el PSOE en la Junta de Andalucía en materia de vivienda, o la inacción que ha tenido el PSOE en Morón, los 12 años de Párraga, los 8 años de ustedes, más los 8 años de Morilla, que también tuvo inacción en materia de política de vivienda, yo creo que eso no es honesto, hacer responsable a 3 años que Izquierda Unida estuvo en la Junta, y a 2 años o 3 me parece que estuvimos gobernando en este Ayuntamiento de Morón. Los graves problemas que tiene Morón en vivienda, entre otras cosas, vienen por la inacción de los equipos de gobierno
de aquí de Morón. Ya no hablo de la Junta, porque la Junta en los últimos años ha tenido la actividad esta, la promoción que hizo en el rancho, no me acuerdo ahora mismo cuántos pisos fueron, que por cierto no los hizo Morilla, los hizo la Junta de Andalucía, que cada uno se pone las medallas como quieren. Y los programas de rehabilitación que han estado viniendo a Morón, y a toda Andalucía, ¿no? Que son además programas que cuando nosotros entramos, Ignacio, a la Junta, esos programas nosotros entramos en el Gobierno, en la Consejería de Vivienda, en el 2012, pues los programas estaban paralizados desde el 2008. Tuvimos que hacer una inversión extraordinaria para poner en marcha esos programas y darle a la gente, por ejemplo, de Morón, las subvenciones que se le habían concedido de los programas de rehabilitación del 2008 y del 2009. Otra cosa, por ejemplo, en materia de vivienda, ustedes teníais los pisos estos del rancho, 40 viviendas las teníais cerradas bajo llave, y era propuesta de Izquierda Unida que nosotros planteamos en muchas ocasiones de que esas viviendas, pues en vez de venta, que la gente no podía acceder a comprarla porque los bancos no le daban hipoteca, pues que se pusieran en un régimen de renta de venta, y esas 40 viviendas se pusieron en ese régimen y se pusieron a disposición de la familia de Morón cuando Izquierda Unida estaba en la consejería. Entonces sí se hicieron cosas muy importantes y cosas muy interesantes de las que yo creo que este ayuntamiento tendría que aprender. Y por supuesto, claro, uno de los problemas que tiene Morón es lo que te has dicho, es que todo está en manos privadas. Pero ¿eso por qué pasa? Eso pasa porque el ayuntamiento no ha parado de vender lo público, o no ha parado de apostar por lo público. Yo lo he dicho antes, hemos perdido la oportunidad del Matadero, donde se podía haber hecho una promoción pública muy buena de pisos. Hemos perdido la oportunidad de los solares de Vicente Alexander, donde también hemos perdido una oportunidad muy buena de promoción pública, y hemos decidido que se den a la iniciativa privada, o los solares también de defensa, que estuvimos trabajando también en aquel momento cuando estábamos gobernando en la Junta, se consiguieron esos solares, y hubiera sido también una oportunidad muy buena que este ayuntamiento negociara con el Ministerio una adquisición de esos terrenos a una buena condición económica, que luego o bien ponerlo a disposición de la gente a un precio asequible, o bien hiciéramos también una promoción pública. Entonces, claro, hemos dejado pasar muchísimos trenes para poder intervenir desde lo público en el precio que ahora mismo pues hay de vivienda en el mercado. Y a mí eso de decir es que Morón no tiene capacidad financiera, bueno, y otros ayuntamientos sí lo tienen, porque las propuestas que yo planteo aquí, nosotros no nos las inventamos, son propuestas que conocemos desde hace muchísimos años, que históricamente caracterizan la política de vivienda de Izquierda Unida, y en los últimos años también de Podemos, donde ha gobernado, que se han puesto en práctica. ¿Cuál es el problema? No hay capacidad financiera. ¿Hay capacidad financiera entonces para que el PSOE se lleve 2 millones de euros en 4 años? Sí, Antonio, y te lo voy a estar recordando durante los 4 años. Porque yo no digo que no hayan asignaciones económicas para liberados, para grupos municipales y para todo eso, pero os hemos propuesto una reducción de ese gasto que nos podremos ahorrar 1 millón de euros en los 4 años, y no habéis querido. Entonces, os lo voy a estar repitiendo, porque si hay capacidad financiera, ese 1 millón de euros que Izquierda Unida ha propuesto, que nos podíamos ahorrar de gastos de corporación, se puede destinar perfectamente a hacer política pública, intervención pública de vivienda. Entonces, sí hay capacidad financiera, lo que pasa es que no es una prioridad, Ignacio. Y si fuera las cosas que para mí son una prioridad son porque lo hago lo primero, no cuando pasan 8 años. Y la prueba está pues en que en 8 años no se ha intervenido en absolutamente nada. Pero bueno, nosotros repetimos, si esto hay que hacer un trámite, porque es verdad lo que tú dices, esto es una imposición, que este documento tiene que estar en este ayuntamiento para recibir ciertas subvenciones y para realizar ciertos trámites, pues nosotros no lo vamos a bloquear. Solamente nuestra abstención es porque es un voto crítico a esa falta de política de vivienda. Y no se ha hecho nada, y la realidad está ahí. Los problemas, la gente tiene muchos problemas de vivienda, muchísimos, muchísimos. Lo hemos traído a este pleno y nunca se ha dado aquí una alternativa habitacional a esos problemas. Y no es problema
de capacidad financiera, porque luego para lo que a ustedes os interesa, para lo que está en la prioridad en vuestra agenda, sí hay capacidad financiera. Gracias, Marina. ¿Partido Popular? ¿No? ¿Ama Morón? Sí, un detalle nada más. ¿Hay o no hay capacidad financiera? Porque en la respuesta a nuestras alegaciones, la crítica que se hace a la alegación de AMA diciendo que no hay capacidad financiera, se dice que sí la hay. Y con respecto al tema de la intervención, hay no mucho, pero hay importantes bolsas de suelo en este ayuntamiento, propiedad privada, que no hace falta que se apruebe el PGO para que se desarrollen urbanísticamente, que están aprobados hace 20 y 30 años. Y me estoy refiriendo, lo hemos dicho ya montones de veces, el llano que está entre el pantano y el rancho, que es una zona, suelo urbano, consolidado, está aprobado el planeamiento de hace un montón de años para construir viviendas. El ayuntamiento tiene mecanismos para por lo menos presionar para que el propietario privado de esos terrenos los urbanice, por lo menos que los empiece a urbanizar, que por lo menos las personas que vayan cruzando el pantano al rancho pasen ya por una calle y no por un llano, desde hace un montón de años. Eso hay manera, incluso es verdad que para eso sí que hay que tener capacidad financiera, incluso lo puede ejecutar un ayuntamiento, no digo podría ejecutarlo un ayuntamiento y luego endosarle los gastos al propietario público. Eso se puede hacer, hay mecanismos en la legislación para hacerlo, ¿vale? Por lo menos que se presione lo suficiente para que se empiecen a hacer esas urbanizaciones que no hace falta para nada aprobar el plan general, el PGO, porque están aprobados esos desarrollos urbanísticos hace ya muchos años. Y insisto en el tema de la separación de las dos votaciones. Bien, suficientemente debatido el punto, pasamos a votar. Votos a favor votos desestimando las alegaciones. Votos para desestimar las alegaciones. Sí, se separa, claro, se separa, sí. No hay ningún inconveniente en separarlo. Votos a favor de la propuesta de desestimar la propuesta de la Comisión Informativa y del equipo de gobierno de desestimar las alegaciones. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?